Buenos días, bienvenidos a la casa de Dios, cada uno de ustedes. Pueden tomar su lugar, hermano. También le damos una bienvenida a todos los que nos miran a través de Facebook, YouTube y todas las plataformas digitales. Hermanos, estoy muy contento de estar aquí en esta mañana y me siento muy feliz por el privilegio que Dios nos da primeramente por estar en la casa de Dios, en su casa más bien, en la casa de Dios, ¿verdad? Hermanos, siéntase feliz, siéntase dichoso, privilegiado de estar en este lugar en este día. Muchos desearían con todo su corazón estar en este lugar, mas sin embargo, por X razón, no pueden estar en una congregación. Nosotros tenemos una congregación. Nosotros tenemos familia en Cristo y somos privilegiados. Yo no sé, queridos hermanos, pero en el mundo una vez un amigo me dijo, hey, por favor, pídale, ayúdame, te pido oración y dile a tu congregación que ore por mí. Saben el poder del grupo, de la unión, de la fuerza, porque es ahí donde está, queridos hermanos, la fuerza. Bueno, no vamos a hablar nada de eso en este día, en esta mañana. Gócense, hermanos, nuestros pastores están bien, están en recuperación, van por buen camino. Hace unos días atrás tuve el privilegio de estar en la casa de nuestro pastor y antes lo miré más bajo, pero esta vez ya me tiró 2, 3 bromas. Quiere decir que ya va por buen camino. Amén. Y nosotros aquí fieles, echándole ganas, esperando el día que Él pueda traer esa carga en las baterías que está agarrando. Amén, hermanos. En este día, como ustedes saben y todos sabemos que es un día de misiones, es domingo misionero. Y nos vamos a enfocar en los misioneros y vamos a analizar y a darles un poco de honra, de respeto y ver el trabajo que ellos hacen, que realmente es un trabajo grande y espectacular. Hay misioneros por donde quiera, miren hermanos. Tenemos en Argentina nuestro hermano Gilberto, a Colombia y hasta en México. Yo, el hermano Larry que está en México, yo casi estoy seguro que aún nosotros que somos de México, si nos mandaran a ciertos lugares donde ellos van, casi estoy seguro que usted y yo nos hiciéramos piquis a estar en esos lugares. Pero ellos no, queridos hermanos. Ellos han obedecido el llamado y lo están ejecutando. Hay veces nosotros nos viene el llamado, pero hay una gran diferencia entre obedecer y hacer, ¿verdad? Ese es el punto. Bueno, vamos entonces, hermanos, en esta mañana ya les dijimos bienvenidos, ya saludamos y todo, y vamos a entrar en el tema de esta mañana. El tema de esta mañana le pusimos un corazón misionero. Y usted tal vez va a decir, ¿por qué un corazón misionero? Bueno, nuestro Dios tiene un corazón misionero. Aún nuestro Dios, al que le servimos, el Todopoderoso, tiene un corazón para las misiones. Que aún a su propio Hijo lo mandó al mundo para que sea salvo el mundo. Y luego también vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan 3:16. Un versículo muy conocido, pero vamos a estar usándolo de una forma como para las misiones. Amén, hermanos. Juan 3:16. Si usted no entiende español, arrímese con alguien que hable inglés y que le traduzca por poquito.
Hermanos, ok, y yo voy a tratar de hacer poco, pero me voy a concentrar más en español. San Juan 3:16, cuando lo tienen pueden decir amén y vamos a seguir adelante. Yo sé que muchos piensan, yo ni lo tengo que buscar, yo me lo sé de memoria, hermano. Amén, yo sé, están pesados, pero la gloria es para Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes de leer, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día, en esta mañana, Padre Santo. Ayúdame, Señor Jesús, a salir adelante. Ayúdame, Padre Santo, a que tú hables, Padre Santo. Quítame a mí, Señor, y habla tú, Padre Santo, porque si tú hablas, tu palabra es poderosa. Yo solamente soy, Padre Santo, un vaso, aquí, Señor, una vasija de barro. Padre, bendice a tu pueblo, abre los oídos y ayúdanos, Padre Santo, a aprender algo en esta mañana. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En San Juan 3:16 la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso versículo. Muchos le llaman el corazón de la Biblia. ¿Ah? ¿Por qué? Porque este versículo, queridos hermanos, abarca todo. Abarca toda la cuestión en general de misiones. Porque dice, nuestro Dios tiene un corazón misionero que amó al mundo de una manera tal que no se contuvo hasta no mandar a su propio Hijo para morir por el mundo. Y nuestros hermanos misioneros están haciendo este gran trabajo, están siguiendo este gran ejemplo, queridos hermanos, que muchos de ellos dejan sus comodidades, donde viven, en sus lugares donde son originarios, y se van a lugares extraños donde nadie los conoce. Hay veces hasta aprender nuevos idiomas, nuevas culturas, a comer comidas diferentes. Pero ellos, por el amor a las almas, por el amor a las personas, para que reciben la salvación, lo hacen. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, porque Dios mismo ya envió a su Hijo al mundo para que el mundo, dice, sea salvo. Y si ustedes miren el 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La misión nace del amor de Dios por el mundo entero. No se limita a un grupo pequeño. El amor de Dios no se limita a un cierto grupo de personas que solamente hablan cierto idioma, que solamente hablan cierto lenguaje. No, el amor de Dios no ve color de piel, el amor de Dios no ve estatus social, el amor de Dios no ve qué clase de personas somos. No, el amor de Dios nos ve a todos por igual. Es por eso, queridos hermanos, que yo les decía, siéntase privilegiado de estar en este día, en este lugar, porque el amor de Dios nos abarca y nosotros cabemos en el amor de Dios. Siempre y cuando creamos, como dice en el versículo, porque todo, dice, para que todo aquel que en Él cree, ese es el requisito. Nosotros solamente tenemos que creer que Él es el Padre y dador de la vida, y entonces nosotros vamos a poder entrar en ese paquete. El amor de Dios es tan infinito, queridos hermanos, que Dios no se limita, o el amor de Dios como no se limita a cierto grupo. El pensamiento de Dios es global, el pensamiento de Dios es grande, el pensamiento de Dios abarca todo el mundo. También debemos enfatizarnos, queridos hermanos, que en este campo hay mucha necesidad. El campo misionero puede haber muchos llamados, pero hay veces no todos toman el llamado.
Y es por eso que a los que reciben el llamado y lo hacen, se les da respeto, se les respeta. Y cuando los vemos, queridos hermanos, cuando vienen aquí nuestros misioneros, debemos, yo sé que sí los miramos, pero debemos de mirarlos con un respeto, porque ellos, queridos, han pasado por cosas que ni usted ni yo ni nos imaginamos por lo que pasa en ellos. Un hermano, un locutor de radio estaba entrevistando a un misionero que se llama Matías Capelli, y él es misionero en Madagascar. Y esa entrevista a mí me tocó porque, no sé cómo decirles, explicárselas, pero dice que este hermano le preguntó al entrevistador: hermano Matías, cuéntanos unas de sus anécdotas, de sus historias que ha pasado por el campo misionero. Y el hermano Matías le dijo: ¿sabes qué? Tengo muchas, pero tengo una que digo que no me la puedo quitar. Estoy quebrantado por esto. Digo: a ver, suéltale, hermano. Y le digo: ¿sabes qué? Dijo: cuando yo empecé a abrir la misión en Madagascar, empezamos con una iglesia pequeña, empezaron unas familias, llegó una familia, llegó una hermana que siempre le gustaba venir puro pie. Y yo otra vez pasó como unos 6 meses, 1 año, y la hermana venía puro pie, gozosa, contenta. Y dice que una vez el pastor recibió un paquete de zapatos. Y el hermano Matías dice que dijo: ¿sabes qué? Yo le voy a regalar un par de zapatos a esta hermana. No sé si los va a usar igual, pero pues se los voy a regalar, ¿verdad? Y los repartió. Y cuando se los regaló a la hermana en una caja así, y la hermana se tiró a llorar. Y dice: hermana, ¿por qué llora? ¿Por qué llora? Ay, hermano, dijo, en toda mi vida no me había alcanzado un par de zapatos. Y ahora que usted me los está dando, ya tengo. Ay, hermano, sea gloria a Dios. Dijo el hermano Matías, esa historia, dijo, eso a mí me quebró. Y yo digo, ¿verdad? Estos hermanos, queridos hermanos, no solamente lleven el evangelio, la palabra de Dios, pero también suplen las necesidades de las personas donde llegan, donde van. Y cuando estaba platicando este hermano todas las historias que estaba pasando, yo digo: wow, los misioneros, yo creo que es un trabajo difícil. Yo creo que es un trabajo arduo. Debes aguantar, debes permanecer, debes ser fiel. Tu fe debe crecer a tal punto o a tal grado que debe ser suficientemente firme en las cosas de Dios. Respeto mucho a los misioneros de nuestra era, porque en la Biblia hay muchos misioneros, ¿verdad? No vamos a pensar que los de la Biblia no fueron sufridos también. Sí sufrieron, pero en nuestros tiempos también hay todavía misioneros que están pagando el precio. Si usted mire conmigo en Mateo 35, 38, Mateo 9, 35 al 38, usted se va a dar cuenta que el mismo Jesús reconoció que en este campo falta la mano de obra. Mateo 9:35 dice, hablando Jesús: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pero en el 37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué quiere decir, queridos hermanos? Que en el campo de Dios, dice, el campo es mucho, pero los obreros son pocos. ¿Qué quiere decir? Que hay un gran campo para trabajar en la obra misionera, pero no hay suficientes obreros. Y aunque parece que tengamos muchos,
faltan más todavía. Pero estos hermanos que están haciendo este trabajo, queridos hermanos, se les respeta porque ellos son la contestación de muchos de nosotros que oramos: Dios, envía obreros a tu mies. Pero también no se nos olvide meter la oración de Jeremías, que dice: envíame a mí. Hermanos, Dios quiere que nosotros roguemos al Señor para que envíe obreros a su mies o a su obra, porque es grande, inmensa, y se necesitan obreros. Se necesita gente de valor, se necesita gente que esté dispuesta a pagar el precio por las cosas de Dios. No es fácil, queridos hermanos, pero tampoco es imposible. Esta mañana yo me Caleb, ustedes saben quién es Caleb. Dice que yo estaba viendo ahí esta mañana, mira que Caleb tenía 85 años. Y le dijo a Josué: Josué, dijo, ya repartiste mucha tierra, no me has repartido, dame ese monte. Pero en ese monte, queridos hermanos, ahí estaban los gigantes. Allí vivían los gigantes y en ese monte, Caleb ya tenía 85 años y tal vez mucha gente podría decir: ya estás viejo, ya no la vas a hacer. Mas sin embargo, el pensamiento de Caleb abarcaba mucho más del pensamiento normal. Del pensamiento normal, Caleb tenía otro tipo de pensar, otro tipo de pensamiento, más extenso, más grande, pensaba más lejos. Así como Jesús envió a su Hijo para salvar al mundo, no solamente lo envió para salvar a Jerusalén y a sus alrededores, sino que su pensamiento de Dios es para el mundo entero, es global, es para todo el mundo. Así el pensamiento de Caleb era extenso. Él no se limitó solamente a lo fácil. Él dijo: no, dame lo difícil. Y si usted lee la palabra de Dios más adelante en Jueces, dice que él sí lo conquistó. Echó a correr a 3 grandes gigantes de ese lugar. Hermanos, y todas esas historias que nosotros vemos en la Biblia, donde quiera que usted los vea, en su computadora, en su teléfono, donde quiera, si le ayuda para expandir su forma de pensar, es bueno. Toda cosa que le ayude a usted a expandir su forma de pensar y mirar las cosas más adelante, es como nosotros vamos a crecer. Hermanos, una vez me dijo un amigo, un hombre: todo lo que te propones, si tú crees que puedes, puedes. Si tú crees que no puedes, no puedes. O sea, y no estamos hablando de poder mental o esas cosas, no. Y yo digo entre mí: pero si Dios está conmigo, entonces yo voy a ser más efectivo. ¿Por qué los motivadores que nos dan motivación mental, los motivadores mentales, ellos te dicen: sí puedes, 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 y te meten en la cabeza que sí puedes y puedes? Pero yo digo entre mí: y si nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces nosotros somos más que vencedores. Nosotros no solamente peleamos contra cosas materiales, sino contra cosas espirituales. Quiere decir que nosotros somos doblemente más que vencedores. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Entonces, quiero regresar poquito. Los misioneros son luz y lámparas que llevan la luz a las tinieblas. Este es un llamado a ir donde Cristo no es conocido. En esos lugares donde los misioneros se meten, queridos hermanos, hay personas tan tradicionales que si ustedes les mienten otro Dios, ellos dicen otra religión, se sienten tan ofendidos y piensen que les están pisoteando su honra o lo que son o su tradición. Es algo bien difícil, queridos hermanos.
El diablo, el Dios de este mundo, se ha dedicado a entenebrecer las mentes, a decirle a la gente, no solamente hay un Dios, hay muchos. Mira, el río es un Dios, mira, el sol es un Dios, mira, eso es un Dios. Mentiras del diablo, queridos hermanos. Solamente hay un Dios y a Él solamente usted y yo debemos de servir. Acuérdense cuando dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque Jehová uno es. Dios es un Dios y a Él solamente debemos servir. Si usted abre su Biblia en Hechos 13:47, en Hechos 13:47, la palabra de Dios dice que los misioneros son la luz que lleva, son las personas que llevan la luz a las tinieblas. Y ese es un llamado a ir donde Cristo no es conocido. Hechos 13:47, la palabra de Dios dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y aquí está hablando, queridos hermanos, de los apóstoles. Si quieren comprender bien este pasaje, vamos a ver el 46. Y en el 46 dice, ahí en ese mismo párrafo: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra de Dios, o la palabra del Señor, se difundía por toda aquella provincia. Hermanos, aquí está hablando de los gentiles. Nosotros éramos gentiles. O al menos que me equivoque y haya un judío por aquí entre nosotros, pero también le damos la bienvenida. Amén, hermanos. Dios es el que mandó a Pablo y a Bernabé y le dijo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Otra vez se enfoca no solamente en un círculo pequeño, pero se abarca hasta los fines dice, no solamente abarca un círculo pequeño, pero abarca hasta lo último de la tierra, hasta todos los rincones de la tierra. Dios quiere que hasta ese lugar sea alcanzado. ¿Y quiénes están haciendo ese trabajo? Nuestros misioneros, queridos hermanos. Nuestros misioneros están haciendo ese trabajo. Gloria a Dios por ello. Y por eso nosotros, cada vez que oramos, cada vez que abrimos nuestras Biblias, debemos recordar a nuestros misioneros. Que ellos puedan sentir que tienen un soporte, que ellos puedan sentir que tienen un apoyo atrás de ellos, que son las iglesias, las congregaciones. Las congregaciones tienen poder, queridos hermanos. Yo no sé si ustedes en los tiempos de antes, para que usted ocupara un buen trabajo, le pedían una carta de su pastor. Yo no sé si ahorita todavía se hace, pero nomás para que se dé cuenta qué valor tiene la firma de un pastor. O a veces, no sé si le dicen, vete a trabajar a tal iglesia para que te firmen y te den. O sea, hay poder, hay autoridad, hay privilegio. ¿Por qué? Porque aún la misma sociedad sabe de que las iglesias, las congregaciones tienen un rol grande en la sociedad, en el mundo en que vivimos.
Los misioneros son las lámparas que llevan la luz a las tinieblas. Vamos a leer el 46, ya leímos el 46 al 49, pero vamos a ver también que en Juan 10:16 Jesús dijo, no solamente ustedes son mi pueblo, tengo también otras ovejas. Igualmente está hablando, queridos hermanos, no solamente del pueblo judío, sino que también está abarcando al mundo entero. El pensamiento de Dios es un corazón misionero que abarca al mundo entero. El pensamiento de Dios, como lo vuelvo a repetir, no solamente se enfoca en poco, sino que se expande. Que nuestro pensamiento sea así. Que no solamente nos enfoquemos en lo pequeño, sino que podamos ver lo grande. Alza tus hojas y mira, dice el canto, ¿verdad? Y mira, el campo ya está listo, la mies está lista. Juan 10:16, si están conmigo, la palabra de Dios dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Nosotros, queridos hermanos, entramos en ese versículo, si así lo puedo decir. Nosotros somos esas ovejas que andábamos descarriadas. Nosotros somos esas ovejas que no teníamos pastor. Mas sin embargo, Dios extendió su mano y nos ofreció su cobertura. Acuérdese cuando leímos el primer versículo, dice que Jesús andaba predicando, andaba haciendo el trabajo de misionero y miró las gentes, miró las personas descarriadas, cada quien haciendo lo que querían, y le dolió el corazón, sintió lástima porque las miró como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí me entienden, queridos hermanos? Tal vez la gente secular, la gente normal, nomás miraba a las personas caminando, haciendo lo que quieren, lo que querían, pero Jesús miraba aún más allá y decía, no, toda esta gente necesita salvación. El amor de Dios, queridos hermanos, no se limitó, sino que se extendió a lo más no poder. Que nuestro pensamiento sea así, queridos hermanos. Que no nos limitemos, que no nos sintamos a menos. Como lo que les platiqué al principio acerca de Caleb. Caleb no se sintió menos. Él dijo, yo puedo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Yo puedo ir allá, puedo conquistar allá, porque Dios está conmigo. Nosotros también, queridos hermanos, servimos al mismo Dios. Yo ya lo he platicado y lo he enfatizado, de que leemos de los grandes misioneros, como por ejemplo, Abraham también fue un misionero. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, porque te voy a llevar a otra tierra que tú no conoces. Y él obedeció al llamado. Moisés tal vez también lo puedo poner como misionero, porque él traía al pueblo y andaba llevando la palabra en todos los lugares donde quiera que él iba. Y todos esos misioneros, queridos hermanos, lo que les quiero decir, que servían a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que tenía todo a su mano, a su lado. Y usted no se ha puesto a pensar que usted y yo servimos a ese mismo Dios. Hay veces, ¿por qué nos limitamos entonces? ¿Por qué pensamos de que, si yo hago esto, no sé si Dios me va a escuchar, no sé si Dios me va a oír? Estaban una vez en una reunión, en un grupo de hermanas, y yo lo oí, ¿verdad? Yo nomás de metido, como dicen pasé por allí. Y una vez le dijo una hermana, se estaba quejando, porque yo creo que no sé, las hermanas, dijo, hermana, fíjese que yo no siento que oro y Dios no me escucha. Y entonces la otra hermana le dijo, a ver, hermana, diga una mala palabra. Dijo, ay no, dijo, Dios me oye. Digo, ya ve. La misma situación es cuando usted tiene temor de Dios y que si dice una mala palabra o hace una acción mala, usted sabe que Dios lo oye.
Ok, Dios también, las cosas buenas que usted le pide, Dios también las oye. El asunto es de que a veces Dios no nos las da, porque Dios dice, no lo necesitas, hijo. Todavía no necesitas tu carrito, hija Esmeralda. Espérate. Siga orando. A ver, hermanos. Digo esto entre paréntesis porque mi hija está orando por un carrito y lo quiere ya. Le digo, tranquila, siga orando, siga orando. Hermanos, hay veces Dios no nos da las peticiones que le pedimos inmediatamente porque Él sabe cuándo nos las va a dar. Y cuando Él nos las da, entonces es bendición. Porque si nos las da antes, va a ser carga, pesadez, desvelos, estreses que no queremos acarrear a nuestras vidas. Dios sabe lo que hace con nosotros. Así como un padre sabe lo que hace con sus hijos, ¿verdad? Dios sabe lo que hace con sus hijos también. Hermanos, Dios quiere que nosotros le pongamos más atención a su llamado. Aquí Jesús dijo, también tengo otras ovejas. Y vamos a ver en Romanos 10:12 para confirmar de que Dios no hace diferencia de grupos, de etnias sociales. No, Él quiere a todos por igual. Romanos 10:12. La palabra de Dios dice en Romanos 10:12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Hermanos, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Y aquí cuando el apóstol Pablo les escribió a los romanos, la razón de que él le puso que no hay diferencia entre judío y griego, le puso porque los judíos y los griegos eran dos grupos de personas o dos grupos de nacionalidades, que unos pensaban que los griegos eran los teólogos, los inteligentes, los de la letra, y pensaban que los judíos eran los de la ley de Dios, y estaban en choque siempre. Y por eso Pablo les dijo, Dios, queridos hermanos, no se equivoquen, no se confundan, porque para nuestro Dios no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo el Señor de todos. Pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Nosotros, hermanos, leyendo estas escrituras, nos damos cuenta de que para Dios no hay diferencias de personas, no hace acepción de personas. Él, así como quiere a los blancos, quiere a los morenitos, quiere a los negritos, quiere a todo tipo de razas. No, para Dios todos lo creó. Dios hizo a todos, Dios nos hizo a todos. ¿Ustedes creen que Él no nos va a querer? Él nos quiere. Y dice que Él es justo y rico para los que le invocan. ¿Qué quiere decir que los que le invocan? Que claman a Él a voz en cuello y le dicen, Dios, por favor, escúchame. Y cuando Dios ve el clamor de usted y mi clamor mío, Él tiene compasión. Yo creo, no sé si usted cuando lee el clamor de Ezequías, cuando vino el profeta a su casa y le dijo, hey, Ezequías, arregla tu casa porque Dios dijo que ya te vas a morir. Y yo creo que no hay clamor más grande para un cristiano, para una persona cuando le dicen ya te vas a morir. Dice que Ezequías se tiró hacia la pared y derramó sus lágrimas, hizo un clamor tan grande que Dios le dijo que el profeta apenas iba saliendo, iba cruzando el patio, y Dios le dijo al profeta, regrésate, le voy a dar 15 años más. Hermanos, si a ese Dios servimos, si a ese Dios usted y yo venimos a adorar cada que venimos los domingos a la iglesia, ¿de qué tenemos que temer? ¿Sí me entienden? O sea, la confianza
que Dios deposita en nosotros en realidad es grande. Simplemente que hay veces nosotros pagamos el precio de nuestros errores. Hay veces usted y yo somos rebeldes y en lugar de escuchar la palabra de Dios hacemos decisiones o cosas y estamos pagando el precio. Dios no lo castigó, usted está pagando el precio de cuando anduvo, que hizo, ¿sí me entienden, hermanos? Pero Dios dice que Él vino al mundo para que el mundo viva en abundancia. El diablo vino a robar, matar y destruir. Pero dice, ¿qué dijo Jesús? Pero yo vine a que tengan vida y vida en abundancia. Con el simple hecho de que tengamos paz, queridos hermanos, a la hora de nosotros ir a acostarnos en nuestra cama y descansar, yo pienso que eso es una gran bendición. Yo no sé si a usted le ha tocado tener un pequeñito problema y no puede dormir, se hace para acá, se hace para allá. Pero nosotros tenemos al Todopoderoso y cuando le clamamos a Él y depositamos nuestras cargas en Él, Él nos ayuda a salir adelante. La única cosa es que hay veces usted y yo nos enfriamos e ignoramos las promesas de Dios, ignoramos las cosas de Dios. No estos misioneros, ellos están al 100 diario, a tarde y a mañana, porque si no, se les va a hacer más pesada su carga. En Hebreos 3, ya leímos Hechos 13:47, Romanos 10:12, estamos en Romanos 10:12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Hermanos, cuando nosotros leemos esas escrituras, esos pasajes de la Biblia, yo les llamo vitaminas espirituales, porque nos dan la fuerza para poder seguir adelante. Nos dan la fuerza para seguir adelante. Porque no hay diferencia. Dios no nos ve diferentes. Dios nos ve con amor a todos. Y luego en 1 de Timoteo 2:4 vamos a analizar otro punto que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres sean salvos. No nomás unos cuantos. No nomás cierto grupo, ciertas personas, cierto idioma, cierto lenguaje. No. Él quiere que todos. 1 de Timoteo 2:4. Si van conmigo. 1 de Timoteo 2:4. La palabra de Dios es clara y dice la palabra de Dios, dice, el cual quiere, ya lo leí una vez, dice, pero en el 3 quiero leer también, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Si ustedes se fijan que Dios habla cosas buenas, Dios habla cosas, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para Dios, para nuestro Señor, esto es bueno y agradable. Si usted ve allí, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué? ¿Qué es bueno? ¿Qué es agradable? Que todos los hombres sean salvos. Para Dios, para nuestro Señor, el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Esto, que usted conozca la palabra de Dios, que usted conozca las cosas de Dios, le es agradable, le es bueno. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí en el 5 dice, porque hay solo un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, queridos hermanos.
Es por eso de que, como dije al principio, cuando nuestros misioneros van a otros lugares, a otros pueblos, allá creen, en otros pueblos creen que esto es un Dios, que esto es otro Dios, que esto es un Dios, debes rendirle honor a esto porque es un Dios. Pues sí, es un Dios con D chiquita, pero el Dios verdadero con D mayúscula, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él está en el cielo. Y de allí dice que intercede por nosotros. Hermanos, si usted ya leyó la escritura donde aconteció la ascensión, dice que Jesús estaba platicando con los discípulos y de repente fue elevado al cielo y una nube lo tapó. Hubo testigos y yo creo con todo mi corazón que así pasó. Y también creo con todo mi corazón que cuando se atravesó en una nube, 2 ángeles o 2 personas le dijeron a los discípulos, no estén tristes. Así como su Señor fue llevado al cielo, un día Él va a volver en una nube para llevárselos a ustedes también. Ese es nuestra meta. Ese es nuestro objetivo. No venir a la iglesia solamente a perder nuestro tiempo y que al final nos quedemos cuando Él venga por su pueblo. Qué triste sería, ¿verdad? Yo no sé si usted ha mirado videos de que cuando el rapto viene y muchas personas, pastores, líderes, cristianos, no quiero mencionar tanto porque me meto en problemas, pero me sentiría yo triste o nos sentiríamos tristes de que, porque se va a mirar las noticias, internet. Usted ahorita puede mirar un acontecimiento y al instante todo el mundo ya lo mira. Lo que va a acontecer con los cristianos, queridos hermanos, se va a saber. Yo no sé si usted sabía una vez en la historia de los aviones japoneses que siempre ponían 2 pilotos. Y la pregunta era, ¿por qué ponen 2 pilotos? Lo que pasa, dice que uno de los encargados de la aerolínea leyó que va a haber un rapto y Dios se va a llevar al piloto, que sí es cristiano. Y aún el mundo cree que Jesús va a venir por su pueblo. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Que según leemos la palabra de Dios y a veces nos metemos solamente en religiosidad, en religiosismo, en criticar, en juzgar, en hablar, no, que yo soy mejor que... No, mentira del diablo. Todos estamos en el mismo barco y todos estamos luchando por llegar a ser el varón perfecto, como dijo Pablo. Ni aún Pablo dijo, no he llegado al ser el varón perfecto, pero estoy en la meta y prosigo a la meta y lucho y busco cada día para poder llegar algún día a ser el varón perfecto. Yo creo, queridos hermanos, que el día que usted y yo lleguemos a ser el varón perfecto es cuando Dios ya nos dé un cuerpo nuevo y glorificado. Pablo mismo dijo, porque lo que no quiero hacer, eso hago, miserable de mí y de este cuerpo carnal, que hay veces caemos en cosas de que no, aún de que caemos, ¿por qué? Why, como dicen las why, ¿por qué yo? Y a veces cuando yo cometo un error y digo, Dios, perdóname, ¿por qué? Y miro a mis hermanos, digo, el hermano también hará eso. Mi hermano también hará eso. Mi hermano José también hará eso. No creo. y luchamos, queridos hermanos. Pero Pablo, queridos hermanos, cuando veamos a la Escritura, dijo, Dios, ayúdame porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y a veces lo que yo quiero hacer, eso no hago. Pero estoy luchando, estoy persiguiendo la meta. Hermanos, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él no se limita a unos cuantos. Él quiere que todos entren, como leímos el 3, porque eso es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. A Él le agrada, a Él le gusta, a Él le encanta de que usted se levante en las mañanas, los domingos, y hay veces porque es el día que no trabaja y quiere levantarse más tarde, pero hace el esfuerzo y se levanta y yo ahora voy a alabar a Dios, voy a exaltar su nombre.
Tanta información que hay en el teléfono, en lo de todo, ¿verdad? Dice que hay veces los cristianos hoy en día, en lugar de bendecir y levantar el nombre de Dios, decimos bendíceme, bendíceme, bendíceme a mí. No, cambia tu pensamiento, cambia tu oración, y en lugar de que digas bendíceme, di bendito seas Dios de la gloria, bendito seas Dios de Israel, bendito tú que me das esto, tú que me das esto. Estaba yo viendo un video, dice, los cristianos hoy en día cuando oran por la comida dicen, Dios bendice esta comida. Cambia tu forma de pensar y di, bendito seas tú, Dios, que me das esta comida. ¿Sí me entiende cómo cambia el enfoque? En lugar de bendecir la comida ya Dios la bendijo. Ahora tú bendice al que la dio. Ojalá que no me meten problemas, pero Dios es el que nos instruye y el que nos está hablando acerca de lo que Dios pone en nuestros corazones. Hermanos, Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. También debemos analizar el punto que Dios quiere que comencemos en algún lugar. Vamos a ver Hechos 1:8. Hechos 1:8. La palabra de Dios dice y nos instruye a nosotros, comienza en algún lugar. Comienza por lo pequeño. Comienza a hacer algo en lo pequeño. No queramos ser como los misioneros, porque ellos ya pagaron un precio. Y ellos ya llegaron a donde están, porque pasaron ya por ciertas etapas. Hay niveles, queridos hermanos. Y aunque en la palabra de Dios todos somos iguales, Dios nos mira todos iguales, estos hermanos empezaron desde abajo. Empezaron y ahora andan por allá volando. ¿Por qué? Porque pusieron a Dios con ellos. Amén, hermanos. En Hechos 1:8 la palabra de Dios dice, y miren, aquí está lo que les estaba platicando hace un ratito acerca de la ascensión. Dice, entonces los que voy a leer esto entre paréntesis en el 6, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, no, voy a parar eso, perdón. Vamos a leer el 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Yo creo que aquí leí ese párrafo, por eso se los compartí antes. Pero hermanos, lo que les quiero decir y lo que me quiero enfocar es en el 8, que Dios nos manda a comenzar con lo pequeño en nuestras vidas, hablando de misioneros, hablando de las misiones. Dios quiere que comiences con tu Jerusalén primero, y me seréis testigos en Jerusalén. La pregunta es, ¿cuál sería nuestra Jerusalén hablando de este versículo? Nuestra Jerusalén podría ser nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos tal vez, pero yo creo que ya está abarcando más, porque después dice, y en toda Judea. Judea tal vez ya abarcaría a los vecinos,
Estamos hablando de un círculo más o menos pequeño, ¿ok? Y luego sigue diciendo, y en Samaria, y Samaria ya abarca tal vez todo el cajón. Estoy hablando localmente, como ejemplo. Pero si usted analice ese versículo personalmente, yo pienso que cada uno lo aplica diferente. Tal vez mi pensamiento sea todavía más pequeño, pero usted se expande más. Pero lo que sí es para todos, donde dice, y hasta lo último de la tierra. Es lo que yo les digo, que el pensamiento de Dios no solamente se queda en un círculo pequeño, sino que ese se expande a lo grande. Nuestros pensamientos, dijo Jesús, mis pensamientos no son tus pensamientos. Porque los pensamientos de Dios, queridos hermanos, son grandes. Y Él tiene grandes planes para nosotros. Él tiene grandes planes para usted y para mí. Queridos hermanos, solamente que hay veces a nosotros, la única cosa que nos queda es creer. Creer en la palabra de Dios. Y luego nuestra Judea y nuestra Samaria. Y debemos analizar, queridos hermanos, que empieza local. Empieza con poco, pero después termina con lo global, o sea, todo el mundo termina con todo, porque dice, me seréis testigos en lo pequeño primero, pero después me van a ser testigos en toda la tierra. Dios quiere, hermanos, que comencemos con lo pequeño. Dios quiere que empecemos con poco. Ningún maratonista, ningún corredor de carreras empezó con una carrera entera a la vez, primero. Empezaron con poco. Todos nosotros debemos empezar con poco para poder llegar lejos. Si queremos empezar con mucho, se nos va a hacer pesado. Pero si empezamos con poco, y poco a poco nuestros pensamientos van a ir cambiando y vamos a ir llegando a lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Como vamos a regresar a San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios, queridos hermanos, ya amó al mundo antes que nosotros lo conociéramos a Él, ¿ustedes creen que Él nos va a dejar en medio del camino? No, nunca. Él siempre va a estar con nosotros. He oído a grandes predicadores predicar acerca de San Juan 3:16 y con un solo versículo predican mucho tiempo. Y yo digo entre mí, Dios, solamente tú sabes lo que haces. Porque si usted se da cuenta, queridos hermanos, ahorita que le estamos echando la mano al pastor, una vez le toca predicar a un hermano, otro a otro domingo a otro, y todos predicamos diferente, todos enseñamos diferente. Mas sin embargo, es el mismo consejo, es la misma palabra, es el mismo pensamiento. No te rindas, no te desampares, échale ganas, Dios está contigo. El domingo pasado se habló del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un misionero, casi estoy seguro que uno de los más grandes misioneros en el Nuevo Testamento. Pablo, queridos hermanos, fue un gran hombre de Dios, un gran misionero de Dios. Incluso una vez, Johnny Cash compuso un canto que dice, cuando yo llegue al cielo, yo lo primero que quiero hacer es preguntarle a Pablo, ¿cómo le hizo para predicar a tantos lugares? Y también le quiero preguntar si llegó a España, porque me interesa saber si llegó a predicar a España. Y de ahí le voy a preguntar por Lucas y Timoteo, ¿dónde están esos? ¿Qué pasó con Bernabé? ¿Dónde lo dejaste? Queridos hermanos, usted y yo, si nos desviamos o si nos enfriamos,
de la palabra de Dios. Cuando lleguemos allá, ahí va a estar Pablo, Lucas, Timoteo, Bernabé y todos los grandes héroes de la Biblia, y usted no nomás los va a ver de lejos, si es que los ve. Yo quiero ir a saludarlos, yo quiero ir a platicar con ellos, yo quiero decirle: Pablo, muchos dicen que tu nombre quiere decir pequeño, a ver cómo habla, platícame. ¿Sí me entienden? Cuando si usted se pone a leer esas escrituras, se emociona y quiere más de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da motivación, le da gozo, le da ánimo y quiere seguir en la palabra de Dios. No hay vuelta para atrás. La palabra de Dios dice, y Jesús mismo dijo, que todo aquel que pone la mano en el arado y voltea para atrás no es apto para el reino de los cielos. Si usted ya puso la mano en las cosas de Dios y hizo la decisión de aceptar a Cristo en su corazón, no se vaya a ir para atrás. Jesús mismo dijo una vez que el enemigo, Dios limpió un corazón y lo dejó limpio, y el hombre se descuidó, y entonces el enemigo vino y vio el patio barrido y trajo 7 más demonios. O sea que si usted y yo nos regresamos a las cosas paganas, nuestro estado va a ser peor que el primero. Tengamos cuidado, tengamos ánimo. Básicamente lo que les quiero decir. Para eso estamos nosotros aquí, para darle ánimo y que la obra del Señor sigue. Porque la obra del Señor no es de nuestro pastor, como él dice. Él también es un llamado, un misionero, si así lo puedo decir. Porque él tuvo que venir también de allá, de Caléxico, al Cajón. Y lo que él me platica, ustedes saben la historia, él también pasó por dificultades. Pero Dios ha sido con él. Dios ha sido con nosotros. Vamos, queridos hermanos, a entrar a la conclusión y vamos a terminar yo con la última cita de Romanos 10:13. Romanos 10:13. Y si ustedes están con nosotros, ustedes saben que con ese versículo dio comienzo a este servicio. Y lo quiero cerrar con ese. Romanos 10:13 dice: porque ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, ¿quiénes son esos que anuncian las buenas nuevas? Nuestros misioneros. Yo casi estoy seguro que usted en su vida, un misionero fue el que les predicó. Nosotros, queridos hermanos, venimos del sur de México, de Oaxaca para ser exactos. Y en Oaxaca llegó un misionero, un hermano de Kansas, un hermano de Canadá, y eran 3, y otro hermano, yo creo que él era el local que los traía, pero esos eran misioneros. Y esos fueron los que llevaron la palabra de Dios a nuestros pueblos allá. ¿Cómo no voy a estar yo agradecido con los misioneros cuando ellos llevaron la palabra de Dios a nuestros pueblos? Y le abrieron los ojos a nuestros padres. Y gracias a Dios que nuestros padres creyeron. ¿Por qué? Porque tenían hambre de la palabra de Dios. Andaban buscando la verdad. Andaban buscando algo diferente. El hombre lo hizo espiritual y le puso un espíritu. ¿Para qué? Para que tenga conexión con su Creador. Y cuando usted y yo realmente queremos buscar a Dios en el espíritu, Dios no lo va a dejar abajo. Dios no nos va a dejar abajo. En esta mañana, en este día, queridos hermanos, yo quiero culminar de que agárrese de las cosas de Dios. Motívese en las cosas de Dios. Si le vienen desánimos, luchas y pruebas, es parte de. Pero Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha dejado. Y yo creo con todo mi corazón que Él nunca nos va a dejar. Yo no sé si el coro quiere pasar o para entregar este lugar.
Pero sí, hermanos, quiero decirles, sigamos adelante, sigamos orando unos por otros, sigamos orando por nuestros misioneros, sigamos orando por nuestros pastores. Cada que usted doble por sus rodillas, acuérdese de la familia Jarquín primero y después, acuérdese de la familia Jarquín, de la familia Durazo, de los hermanos Cuadras, de la familia, todas, no quiero, se me pasen, no quiero meterme en problemas por no mencionar todos o todas, pero hermanos, acuérdense, si no se acuerde de mi apellido, cuando menos acuerde, bendiga, hermano, cuide a aquel que habla mucho, y pónganme en su pensamiento, Dios ya va a conocer eso. ¿Sí me entienden, queridos hermanos? Pero hagamos algo, empecemos por lo pequeño para poder llegar a lo grande. Dios quiere que nosotros hagamos algo por su obra. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerzas para seguir adelante. Hermanos, si usted quiere que nuestros líderes oren por usted, nuestra hermana Erika, nuestros líderes, pase al frente, adoremos a Dios todos juntos. Dios está con nosotros. Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana, Dios los guarde durante el resto de este día. Yo le voy a pasar al lugar a nuestra hermana Erika. Dios les bendiga, hermanos.